antes del lenguaje, antes del fuego. Hubo silencio, un mundo antiguo, olvidado por el tiempo, donde la vida rugía, donde el cielo ardía y donde el destino de las especies se escribía en piedra. Este no es un documental, es un viaje a lo que fuimos, a lo que pudimos ser, a lo que aún somos, en lo más profundo. Bienvenido a Antes del Fuego, On Fire. La historia nos ha hecho creer que el tiranosaurio Rex fue el rey absoluto, el más grande, el más feroz, el depredador definitivo. Pero la verdad es más vasta, más antigua, más aterradora, porque en los abismos del tiempo existieron depredadores que hicieron temblar océanos, estremecer continentes y borrar especies enteras del registro de la vida. Este es el relato de aquellos que cazaban antes del T-Rex y después, aquellos cuyo poder no se midió por su tamaño, sino por su eficacia, aquellos que dominaron sin necesidad de reinar. Empezamos en el Cretácico tardío. El tiranosaurio Rex, un coloso de 12 metros de largo, 6 toneladas de músculo y hueso, dientes como cuchillas curvas, una mordida capaz de pulverizar huesos. Su cráneo, de casi 1,5 metros de largo, era una máquina de precisión. Sus ojos, orientados hacia adelante, le daban visión estereoscópica. Podía calcular la distancia con la precisión de un francotirador biológico. Y sin embargo, no era invencible. En su ecosistema había otros carnívoros más pequeños, más ágiles, más cooperativos. También había competencia por la comida, enfermedades y cambios climáticos impredecibles. El T-Rex vivía en un mundo que podía volverse en su contra en cuestión de días, y como todo depredador, dependía del equilibrio. Y estaba el tiempo, el mayor depredador de todos. Su mundo estaba lleno de amenazas, sequías, erupciones, enfermedades, competencia y enemigos que no venían de frente, sino desde las sombras. Pero antes del T-Rex hubo otros reyes. Viajemos atrás, más de 90 millones de años, y bajemos al agua. Ahí, donde la luz del sol se convierte en oscuridad líquida, reinaba uno de los depredadores más enigmáticos de la historia, el Spinosaurus aegyptiacus, más largo que un Tyrannosaurus rex, adaptado a tierra y agua, cazador de peces gigantes, pero también, posiblemente, de otros dinosaurios. Sus mandíbulas eran como las de un cocodrilo, pero diseñadas para velocidad. Tenía una vela dorsal, cuyo propósito aún hoy discutimos. ¿Para intimidar? ¿Para regular su temperatura? ¿Para atraer pareja? Su cola era como una aleta, adaptada al medio acuático. Sus huesos eran densos, como los de los pingüinos modernos. Un dinosaurio nadador, una anomalía, una obra maestra evolutiva. En su entorno no tenía igual. Cazaba en silencio, atacaba por sorpresa. Era una sombra entre los pantanos. Y sin embargo, desapareció. Tal vez no por debilidad, tal vez por el simple capricho de la historia. Una sequía prolongada, un cambio en los niveles de oxígeno, un depredador oportunista, o simplemente la rueda del tiempo girando sin piedad. Ahora avancemos en el tiempo y sumérgete más profundo. En el océano del Mioceno aparece el megalodón, un tiburón descomunal, entre 15 y 20 metros de longitud, dientes del tamaño de una mano humana, mordida 3 veces más poderosa que la del T-Rex. Vivió durante más de 20 millones de años. Y lo más aterrador, no se le oía venir. Cazaba ballenas jóvenes, atacaba por debajo, no dejaba sobrevivientes. Sus dientes fosilizados se encuentran en continentes separados. Eso significa una cosa: dominio global. Era más que un tiburón. Era un símbolo de supremacía marina. No cazaba por hambre, cazaba por instinto, por control. Era el guardián silencioso de los mares. Y un día, simplemente, desapareció. Tal vez el enfriamiento global disminuyó sus presas.
Tal vez apareció competencia más pequeña, más ágil, o tal vez el mundo cambió más rápido de lo que él podía adaptarse. El tamaño, que fue su don, se volvió su condena. El depredador más letal no es el más fuerte, sino el más versátil. Viajemos aún más atrás, al Pérmico, antes de los dinosaurios, y allí encontramos a un asesino silencioso, Dimetrodón, ni reptil ni mamífero, un precursor, con una gran vela en la espalda y dientes especializados para perforar carne. No era rápido, no era bello, pero era efectivo. Su mundo era hostil, caliente, inestable, y Dimetrodón se adaptaba. Cazaba emboscando, esperando, calculando. Era frío, preciso, letal. Era el rey de una tierra en transición, un ser que no necesitaba dominio global, porque su trono era el tiempo, y sin embargo, también cayó. No por otro depredador, sino por una extinción masiva, la primera gran purga de la historia. Una extinción que arrasó con más del 90% de la vida en la Tierra. Dimetrodón desapareció, junto con su mundo. Más adelante, llegaron los insectos, y entre ellos, uno que casi destruye el planeta, Cordyceps, un hongo parásito, invisible, silencioso, implacable. Entra en el cuerpo de los insectos, controla su mente, los obliga a subir, a morir en altura, para que sus esporas caigan sobre otros. En la selva, aún hoy, este asesino actúa, día tras día, noche tras noche. No tiene colmillos, no tiene ojos, no necesita fuerza, y sin embargo, domina. No desde el miedo, sino desde dentro. No con garras, sino con manipulación. Una criatura que recuerda al poder más temido, el que no puedes ver. Y más tarde, llega el ser humano. No tiene garras, no tiene colmillos, corre más lento que un león, trepa peor que un mono. Pero piensa, y con ese pensamiento, crea herramientas, domina el fuego, aprende a planificar y finalmente, aprende a cazar en grupo, aprende a usar lanzas, trampas, estrategias y luego aprende a matar sin estar presente. Flechas, catapultas, balas, bombas. No es más rápido, no es más fuerte, pero es el más letal, el único depredador que aniquila no por necesidad, sino por estrategia, por ambición, por ideología, el único que transforma el mundo entero para hacerlo a su medida, el único que no conoce límites. El T-Rex cazaba por instinto, el megalodón por hambre, el humano por razones mucho más complejas. Y aquí está la verdad. El depredador más letal de la historia no tiene escamas ni garras, tiene palabras, tiene banderas, tiene memoria, y puede reinventarse para destruir cada vez más rápido. Miremos el presente. Los grandes depredadores están desapareciendo, no por catástrofes cósmicas, sino por nuestras manos. Bosques talados, océanos vacíos, climas rotos, todo en nombre de una especie que olvida que también es parte del ciclo. Hoy cazamos con contratos, con redes, con discursos. Hoy dominamos sin tocar. Y así nos acercamos a un punto de inflexión. Quizás somos el último depredador, el último que aún tiene la opción de no destruirse. Pero esa elección aún no la hemos hecho. Así que si el T-Rex no fue el más letal, si el megalodón solo cazaba lo que necesitaba, entonces, ¿quién será el último? ¿Quién sobrevivirá al juicio de la historia? ¿El más feroz o el más sabio? Antes del fuego, reinaban los colosos. Después del fuego, cazamos las sombras de nuestra conciencia. Pero aún podemos decidir si queremos ser leyenda o advertencia. Porque el depredador más letal no es aquel que mata, sino aquel que no sabe cuándo detenerse. Y si este viaje te estremeció, suscríbete, acompáñanos en el próximo salto hacia el origen de la vida. Esto es Antes del Fuego, On Fire.